Yo también me siento muy bendecida, muy honrada por el Señor, por poder compartir con ustedes su palabra, que es viva y es eficaz. Y ella entra hasta cortarnos lo que tú y yo hasta olvidamos que hay adentro, que hay que darle tijerazo. Y yo quiero iniciar y quiero compartir con usted, según el Evangelio de San Juan, que contiene una serie de declaraciones que el Señor ha hecho sobre sí mismo. Y entonces el tema de esta tarde es: Jesús dijo, yo soy. Amén. Amén. Algunos estudiosos se refieren a ellas como las 7 declaraciones que Jesús ha hecho de Cristo. Cada una de ellas nos va ofreciendo una nueva razón. ¿Sabe para qué? Para nuestra necesidad, para a veces obedecer, para las pruebas, para darnos la gracia, para ayudarnos en nuestro diario vivir. Ese es el objetivo del Señor al bendecirnos a través de su palabra. Ahorita escuché a mi esposo hablar de un estudio. Mire, entre más tú sabes de la palabra, es como ir a la escuela. No es lo mismo haber pasado primaria sin ir a la secundaria, ¿verdad que no? Tú tienes que prepararte. Y luego lo tienes que llevar al estudio de la vida. ¿Cómo te va tratando la vida? No es como te lo dijeron. Es más, nadie te dijo lo que tú ibas a vivir o lo que tú ibas a pasar, ¿verdad que no? ¿Cuántas veces en tu vida has pensado cómo me gustaría volver a ser joven para no hacer los mismos errores? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto quisiéramos decir, híjole, no más que el Señor me permitiera regresar? ¿Verdad que sí? Hay veces que ha venido eso. Bueno, cuando tenemos el conocimiento de la palabra, entonces todo cambia en nuestra vida. Y yo quiero compartir contigo estas palabras. Y la primera es: yo soy, dijo Jesús, el pan de vida. A ver, hágase usted así, mire, tóquese. Dese una espulgadita. Vamos, chochitos. A ver, ¿dónde están los chochitos? ¿Cuánto le gusta a usted comer? No, yo le puedo preguntar ahorita a usted. Dígame, el Salmo 100. Y usted puede... Dígame el Salmo 91. Sí, me lo sé, espérame. Pero yo le puedo preguntar, ¿cuál es su platillo favorito? No, hermana, a mí me gusta. Y en tal restaurante lo hacen bien rico. No, ¿verdad que sí? Pero Jesús, a través de su palabra, se nos ha presentado como la fuente de vida espiritual, eterna. ¿Y saben qué? Que satisface el alma. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 6, versículo 29 al 35. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire, antes de que llegáramos a estos versículos, está la historia de cuando Jesús alimenta a las 5,000 almas, sin contar a las mujeres y a los niños, con tan solo 5 panes y 2 peces. Y entonces va avanzando la historia y
llegamos a estos versículos? Cuando los mismos apóstoles saben que los padres de ellos, hablando de los antepasados, habían en el desierto comido el pan que descendía. Digo, Moisés hizo que tuviéramos pan. Y entonces que si usted dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir cuál es el pan que ha descendido del cielo. Y dice, el pan que ha venido, que el Padre mandó, es aquel que viene y da vida. Yo investigué y dice, la pura ciudad de San Antonio, ya no le pegamos las ciudades que están pegadas a San Antonio, nada más el circulito chiquito que es San Antonio, tiene 4,762 restaurantes satisfaciendo el apetito humano. Fíjese nada más, qué tremendo. Fíjese nada más. ¿Por qué? Porque el alimento es una de las cosas que nosotros más demandamos. ¿Sí? Fíjense. Y nosotros hasta decimos, no, por recomendación médica, no puedo dejar de comer. ¿Cuántos no pueden dejar de comer? Porque el médico se lo ha dicho. ¿Verdad que no? Y entonces, el Señor nos habla de que Él es el pan que Dios hizo descender del cielo. Pero ¿sabes qué? Es para darnos a nosotros vida. Porque cuando una persona no come, su cuerpo empieza a hacer algunas reacciones, fíjese. Y yo anoté algunas que vienen a corto plazo. Con estas reacciones, aquí usted las va a ver a un corto plazo, le baja la energía. Ahí anda usted. Hasta arrastra el pie, anda con cansancio. Le duele la cabeza. Nomás le duele la cabeza a uno y dice que tengo hambre. Se me pasó el desayuno, el almuerzo y la comida. Empieza a marearse. ¿No? ¿Verdad que sí? Le empieza a dar hambre. El estómago. Hasta parece que empieza a hablar el estómago. Y dices, ¿tú qué se me metió? Ay, no se diga esa del cambio de humor. Hombre, usted se convierte, casi le tira la cabeza. Eso no pasa aquí con nosotros. Me han contado que fueron en tierra lejana, que se les olvida que eran cristianos y que ven el pan y tiembla. Es que es el azúcar. Y saca uno miles de pretextos y de excusas, pero es que el hambre afecta al cuerpo. ¿Verdad que sí? Y luego, en la siguiente, tenemos una a largo plazo. Usted dejará de comer un día, porque hay veces que por alguna ocasión, algún problema, algunas circunstancias, uno no come ese día. Por cualquier cosa, uno no come ese día. A veces por dolor, a veces por tristeza. A veces cuando hemos pasado una situación difícil, uno no come ese día. ¿Claro que sí? ¿Le ha tocado? Sí. ¿Le han contado? Sí. Pero dice los estudios que cuando la gente ha dejado mucho el de comer, entonces le vienen trastornos neurológicos acá. Dice, ¿usted está de acuerdo conmigo? Y entonces le viene de nutrición. Aquí no hay de nutrición, usted podrá ver. Y luego le empieza a subir la presión. A los que tienen. No, pero a una persona que no tiene, cuando ha dejado el proceso de comer, empieza a subir la presión, el cuerpo empieza a reaccionar. El cuerpo necesita tener el alimento. Y luego empiezan los huesos a debilitarse a largo plazo. Y entonces viene ahí la osteoporosis. ¡Ah! Los huesos empiezan a fallar. Puede provocar un infarto, fíjate, cuando a largo plazo tú no comes. Porque todos los órganos adentro se empiezan a quitar y le dicen al corazón, ya no aguantamos más.
Y entonces él dice, pues infartémonos, porque nos dejaron de dar de comer. Y muchas personas en ese estudio han padecido embolias dentro de ellas por haber dejado de comer. Si la comida terrenal, la comida para este cuerpo, que tiene muchas reservas para poder aguantar, nos viene a un corto y a un largo plazo a dar problemas, ¿qué te hace pensar que al no estar comiendo del pan de vida, el cuerpo espiritual no empiece a fallar? Claro, a lo mejor físicamente no sientes nada, pero ¿sabes qué? Lo espiritual es más real que lo material que nosotros podemos mirar. Y entonces, ahorita yo le hacía a usted una broma de que cuando uno está malhumorado por alimento empieza a girar la cabeza, porque uno se empieza a enojar. Pero ¿sabes qué? Cuando el cuerpo no se mantiene comiendo de ese pan de vida, de esa agua que mismo Jesús en el versículo dijo, y no tendrás sed jamás. Entonces él dijo, yo soy el pan, pero aparte de alimentarnos, nos sacia en la sed. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando tu cuerpo deja de estar con el pan de vida, tú empiezas a presentar en tus estados emocionales un desánimo y una lejanía muy fuerte de Dios. El libro de San Juan, capítulo 6, versículo 26, dice, Jesús respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Estas fueron las palabras que Jesús le dijo a la multitud cuando le dijeron, Señor, te andábamos buscando después de la alimentación de los 5,000. ¿Dónde andabas? Porque ese día Jesús no había subido con los discípulos en la barca. Señor, ¿dónde estabas? Y entonces dijo Jesús, todos ustedes me están buscando porque mira, se saciaron la panza de comida, pero ninguno ha venido a buscarme por los milagros que han visto que hago. Qué tremendo es esta palabra, porque muchas veces nos acercamos a Dios porque queremos que Dios resuelva un problema en nuestra vida. Y ahí sí queremos comer. Señor, tú eres el pan que me da vida. Porque ¿sabes qué? ¿A dónde nos llevan las circunstancias? ¿Sabes a dónde nos llevan los pesares? A muchas veces querer dejar de vivir. Y usted no me puede decir que no. Porque yo sé que usted ha estado en ese lugar a algún momento de su vida. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces, dijo Jesús, ustedes me andan buscando porque los saceo de las necesidades, pero búsquenme por los milagros que yo hago cuando tú estás conmigo. Gloria a Dios. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 58 dice, este es el pan, hablando a Jesús, del mismo que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan, Jesús hablando de sí mismo, dice, vivirá eternamente. Señor. O sea que cuando tú estás con el pan de vida, este cuerpo va a terminar. Y mire, ¿sabe qué? Nosotros, la ciencia nos enseña, nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos vamos haciendo viejitos. Y en sí, hacemos solamente un arco: nacer, morir. Todo el que nace tiene garantizado morir. ¿Sí? A esa cita nadie se va a perder. Todos estamos en la fila. Nada más que no sabes en qué lugar estás de la fila. Pero todos estamos destinados para llegar a la muerte. ¿Sí? Pero Jesús, mira, y cuando vamos creciendo, ahí vamos viendo a los niños, ¿verdad? Y qué bonita es esa etapa en que se ponen así como chonchitos, cachetancitos, piernuditos, y ¡ay, qué bonito! Pero luego crece, y luego llega una etapa de su vida donde ya no quiere estar así y empieza a adelgazar. Se lo digo por experiencia. Uno dice, no, pues hay que adelgazarle porque uno está joven, pues para casarse. Ya después de casado dicen, no, pues
compró toda la maquinaria, se casó con todo esto junto. Usted podrá ver, mírese años atrás de su vida en juventud. ¿A poco tiene el mismo cuerpo? ¿Sí? ¿Verdad que no? Pero ¿sabe a dónde vamos? A que aún cuando hemos estado acá bien satisfechos de la comida carnal, después empieza el cuerpo a decaer. Y la gente ya no va ni comiendo igual. Y cuando llegan a la vejez, es más, son contados los viejitos gordos. Son contados. La mayoría ya está delgado, porque después de cierta hora ya no puede comer. Después de cierta hora ya come uno y anda de la noche que quiere ser velador. Pero Jesús dijo, de pan que yo te voy a dar. Aun cuando hayas pasado todas las etapas de tu vida y cuando llegues a la muerte, entonces tú tendrás vida. Amén. Gloria a Dios. Y otra de las palabras que Jesús dijo, yo soy, fíjate bien, la luz del mundo. Jesús se nos manifiesta fuertemente como la iluminación verdadera que tú y yo necesitamos en esta vida. Él nos guía a la salvación. Yo quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 8 y voy a dar lectura del versículo 7 al versículo 12. Y cómo insistirán en preguntarle, se enardezco y les dijo, el que de vosotros está sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusaron por su conciencia, acusados por su conciencia, salían unos a otros, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús estaba diciéndole a ella, mira, yo soy para ti la luz del mundo. Y en el versículo 12 el Señor dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. ¿De qué? De la vida. De la vida. Mira qué precioso. El Señor hablándole a una mujer. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo muchas veces hemos estado delante del enemigo como esa mujer. Mira, allá en mi tierra, en una palabra colonial, se dice como zorrillito, espantadito. Porque el enemigo empieza a acusarnos y él trae piedras para arrojárnoslas. Él no creas que anda ahí de que, ay, no, él trae piedras para decirte, ¿qué tienes, traidor? ¿Qué tienes, falso? Y así vas a la iglesia, y así cantas, y así predicas, y así, y así, y así. Y entonces aquella mujer la estaban a punto de apedrear por todos los errores que había cometido en su vida, porque sin lugar a duda la ley decía que lo merecía. Pero ¿sabes qué había aparecido en su vida? La luz de Cristo. Y entonces el Señor le habla, y cada uno siendo guiados por su conciencia, cuando el Señor les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que agarre la primer piedra y la aviente sobre ella. Y entonces dice la Escritura que ninguno pudo. Porque ¿sabes qué? Sin darse cuenta, ellos estaban igual. El enemigo también tenía piedras para aventárselas a ella y decirle, tú se la vas a aventar, tú cuando haces esto, tú cuando dices aquello, tú cuando piensas esto, tú le vas a arrojar la piedra. Y entonces dice que Jesús levantó su mirada porque él escribía sobre la tierra y le dijo a la mujer, ¿dónde estaban aquellos que te acusaban? Dijo, yo tampoco te voy a condenar. Pero le dice algo, pero ve
y no peques más. ¿Sabes? El Señor ha querido siempre iluminar cada paso de nuestra vida. Ahorita al principio empecé a decirte cuántas veces no hemos querido regresar algún día atrás y decir, si yo hubiera sabido que esto me trae esta consecuencia, no lo hago. Pero ¿sabes qué? Que cuando lo hiciste no tenías al Señor para que iluminara tu camino. Pero entonces, después de haber cometido los errores y cuando el mundo está a punto de apedrearte, te ha aparecido el Señor diciendo, yo soy la luz del mundo. Amén. Y el Señor nos dice, mi palabra, cada día en tu vida, vendrá a traerte luz a tus pisadas. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero tú tienes que escoger meditar en su palabra y que su palabra sea la que te vaya guiando. Y que mejor guía que sus dichos, que sus mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos ha pedido vivir en santidad. Y a veces podemos decir, Señor, esa palabra es bien difícil en mi vida. Claro, estamos en un cuerpo lleno de pecado, tentado día a día, instante a instante. ¿Tú qué crees que a ese el enemigo? ¿Crees que se va a descansar? No, Él está viendo la manera de estarnos tentando. Él sabe cuál es el pie que debe de atravesarnos para nosotros irnos manoteando. Pero el Señor ha dicho, cuando tú vas a mi palabra, entonces ella empieza a alumbrarte el camino. Y entonces no es igual. El enemigo no nos puede meter el pie igual para nosotros tropezarnos. No, porque entonces la palabra del Señor nos va iluminando. ¿En qué manera? En cuando miramos todos sus mandamientos. En cuando el Señor nos ha hecho referencias, cuando tienes necesidad, puedes ir a su palabra, ahí hay consuelo, ahí hay paz. Mira, ningún humano ha tenido algún detalle que no esté en la Biblia para respaldarlo. Tú no has vivido nada fuera de lo que el Señor ya nos lo ha contado en la palabra. No hay enfermedad, no hay problema, no hay circunstancia, no hay necesidad que en su palabra no puedas recibir el consejo. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira qué precioso. El Señor te llama linaje escogido. El Señor te dice real sacerdocio. El Señor nos dice, eres una nación santa, eres un pueblo adquirido por mí. Porque aunque en los tiempos del principio el Señor había un pueblo que era el pueblo de Israel, pero dice la Escritura que a los suyos el Señor había venido, pero los suyos no le quisieron recibir. Y entonces el Señor dijo en su palabra, hay otro redil que no es este. No se confunda, nadie habló de ninguna otra organización que venga a trastornar el cerebro y decir, es que el Señor hablaba de nosotros, los que nos... ¿Usted me entiende? Porque ellos han agarrado el versículo para trastornar la palabra y decir, está hablando de aquellos que deshonran al Señor, diciendo que podemos amarnos, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y empiezan a distorsionar ese versículo. Pero Jesucristo estaba hablando de ti y de mí. En cuando Él dijo, hay otro rey que no es este, hablándole al pueblo de Israel, diciéndole, hay otro pueblo, hay
qué? Hemos abierto nuestras manos para recibir. Y entonces ahí nos llamó Nación Santa. Amén. Y entonces es nuestro el pueblo adquirido por Dios. Y a un precio bien alto. Y entonces, ¿sabes para qué? Dice, para que anuncien las virtudes. Para que estemos anunciando su palabra, lo que el Señor ha hecho contigo. Y dice, y os llamó. ¿Sabes de dónde? ¿De dónde nos sacó el Señor? De las tinieblas. De las tinieblas nos ha sacado el Señor a su luz admirable, dice la Escritura. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y entonces el Señor también nos dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús ahí se describe como el único camino hacia la vida eterna, el único camino del acceso hacia el Padre Celestial. El libro de San Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 11, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues a Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Mira qué precioso. El Señor Jesús, como el pastor de las ovejas, dice, el pastor entra por la puerta y sus ovejas saben escucharla. Han aprendido a escuchar la voz del pastor. Hace poco hicieron un estudio donde ponen varios pastores de diferentes redes. Y en ese estudio va el pastor. Y fíjese qué curioso. Dice el pastor, yo a mis ovejas las he enseñado que con un chistido, todas voltean y me conocen. Y yo les hago, fíjese, y todas me siguen. Y en el estudio pues se ríen, ¿sí? Y traen otros pastores, a ver tú cómo le haces con tus ovejas. No, dice uno de ellos, vamos a ver cómo le hace el pastor. Él dice que les chista, todos podemos chistar igual, chiste usted. ¿A poco hay diferencia en el chistido? Chístele. Hágale al de al lado. Podemos escuchar tan parecido un chistido que usted puede chistar allá atrás y todos decir, ¿quién fue? No, fue el de al lado, no, fue el de al lado. Porque todos oímos el mismo chistido, ¿verdad que sí? Bueno, las ovejas conocen también a su pastor, que en ese estudio todos van y les chistan. Y las ovejas como si nada. Pero se acerca de pronto su pastor y él, sin hacer tanto estrago, les hace y allá vienen todos los animalitos corriendo detrás de él, porque habían aprendido a conocer la voz tan perfecta Así es. de su pastor, tan perfecta que tú y yo, fíjate cómo un animalito nos viene a dar una lección.
Porque a veces no sabemos escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Y eso duele. Cuando la oveja no sabe escuchar a su pastor, que le está guiando para llevarlo a la puerta. Y entonces Jesús dice: el ladrón viene para hurtar, para matar y destruir. El enemigo ha venido para matar, fíjate, todos nuestros sueños. Él viene y nos roba los deseos. Y Él viene y su objetivo es destruirnos en el plan y en el propósito tan perfecto que Dios tiene para nosotros. Y dice la Escritura que el ladrón, fíjate, no entra por la puerta, entra por un lado. ¿Cuándo has visto un ladrón que entre por la puerta? Todos andan viendo a ver qué ventanita está débil para entrar y sacar todo. El libro de Mateo capítulo 7 versículo 13 al 14 dice: entren por sus puertas estrechas, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Miren, el mundo nos está ofreciendo. Y ni crea, a veces podemos decir: no, pues hoy no vino el pecador. No, a ti mismo, a nosotros mismos nos va ofreciendo el mundo, el enemigo va tentando el mundo. Y muchos, dice la Escritura, muchos caminan por ahí. ¿Verdad que sí? Porque ¿sabes qué? Es más fácil una vida en el mundo que una vida siguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque a veces la gente piensa: el Señor viene y me pone, no debes de hacer, no puedes hacer, no esto, no lo otro. Y la gente dice: y eso no es diversión. Entonces yo prefiero el mundo porque todos podemos hacer. Una vez una persona me dijo: yo estoy muy contenta porque el día que me voy al infierno, me voy con todos los que conozco. Y yo le dije: qué bueno que salen todos juntos. Qué bueno, los quiero felicitar. Porque saben por las puertas que caminan. Pero dice la Escritura: hay una puerta que es más angosta, pero esa te lleva a la vida eterna. Mira, el mundo nos ofrece. Ahorita hablaba mi esposo: el Señor viene pronto. Y he estado buscando en dónde introducirte esta palabra, porque quería hablar toda una predicación acerca de ello. Y el Señor me dijo: tú tan solo habla ahí. Es necesario que ellos sepan quién soy yo. Siempre es bueno recordar quién es el Señor en nuestras vidas, en qué puerta estás caminando, hacia dónde se dirige tu alma. ¿Cuánto, dime tú, o dítelo a ti mismo, cuánto te ha quitado el enemigo? ¿Y cuántos pueden levantar su mano o decir: yo estoy seguro de mi salvación? Dígame usted, si hoy la muerte lo encuentra, ¿usted sabe dónde va a despertar mañana? ¿Usted está seguro? ¿Sabe? El Señor me habló a mi vida. Yo no tengo ninguna duda de cuando mi pastor me habla. He aprendido a conocer el chasquido de Dios. Y no me quedan dudas, porque cuando el Señor me ha dado una palabra y no se la ha dado a alguien, todavía el día de ayer vi cumplida una de ellas, y yo la di con ese lujo de detalle. Pero es que no he sido yo, ha sido Él que me ha hablado. Pero ¿sabes qué es? Que el Señor nos puede hablar a todos, pero a veces no sabes distinguir su voz. Y entonces entras por cualquier puerta cuando el pastor está hablándote allá, cuando el Señor está hablándote allá. Y sabes que en lo que el Señor me habló, el Señor me ha hablado ya por tiempo, diciéndome: fíjate bien, quiero que guardes esta palabra en tu corazón, porque he estado soñando a una novia. Hoy me reía yo ahí del canto que
entonaba nuestra amada reina, porque si se lo hubiera platicado, tal vez no hubiera traído ese canto. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Lava tu vestido y vístete, arréglate para una boda. Y entonces vi mujeres sentadas en una mesa y ellas platicaban. Todas habían sido comprometidas a ir a la boda y cargaban en sus manos el anillo que les había dado el prometido. Y estaban ahí y yo las miré y yo dije, pero si ya es la boda, ¿por qué no te has arreglado? Ahí vamos. Estaban tomando el café y estaban ahí entre ellas riéndose y estaban en otras cosas menos en el asunto de la boda. Mira, yo no sé tú, yo te voy a hablar de mi experiencia. Cuando nosotros nos íbamos a casar, un año atrás estuvimos preparando una boda. Cuando te vas a casar la primera vez, ¿dónde va uno bien ilusionado? No, pues yo creo que las 2, 3, 4 veces que vayas, la gente se va a casar y va ilusionada. ¿A poco no? Conocí a una persona de 75 años que se iba a casar y estaba emocionada. Y yo dije, a lo mejor va a emocionar porque dice, de acá que nos aguantemos en poco tiempo. Pero ¿a poco has olvidado aquel día que te enamoraste? Ay, que te querías ver bien bonita. ¿No fue rápido? Yo fui como a 2, 3 veces, arréglame, oránmela así, mire, le puedo poner este chombo, le puedo hacer eso. Y va uno en varias etapas bien hermosas y vas y que te miden y lo que te dan los nervios y lo que te da el dejar de comer y que quieres adelgazar para la boda. Y ahí andan ajustando y soltando el vestido y ahí vas y es una ilusión bien preciosa. Y entonces te alistas desde temprano. Yo recuerdo que desde las 11 de la mañana empezaron con el peinado, con la pintura, con esto, con lo otro. Y quiero decirle que semanas atrás estuve en otros procedimientos. Porque ese día uno es irreconocible. Pero te empiezas a lavar y empiezas a decir, no te digas los pies así sucios. ¿Verdad que no? Véndame a una fiesta que te invitan. ¿Cómo quieres ir? Ahí anda la gente gastando dinero. Es que nos invitaron a una boda y tengo que llevar un traje y tengo que llevar un vestido y tengo que llevar los zapatos y los zapatos tienen que quedar con el vestido y con la bolsa y con... ¿Sí o no? Y la gente se alista. Esas mujeres estaban sentadas ahí y ellas tenían el anillo del compromiso, pero no estaban atendiendo la hora que seguía ya. Y entonces yo le dije, pero si ya es la boda, ¿por qué no estás lista? ¿Tampoco te vas a arreglar en menos de una hora? Pero ya lo dejaron así. ¿Y sabes qué pasó después? Que he visto al Señor llevarme a varios lugares y en ese lugar solo hay 3, 4, en alguno 12 y en otro 18 novias ya listas esperando la boda. Y sabes que el Señor me habló muy duro a mi corazón y me dijo, es tiempo de que les digas que vengo pronto y que la novia tiene que estar lista, preparada, escuchando por qué puerta el esposo le va a hablar. Porque mientras que podemos chachalaquear, fíjese, si usted me identifica esa palabra, o andar ahí, podemos andar ahí, el cafecito y el tecito y perdiendo el tiempo, sin buscar a nuestro Señor. ¿Y sabes qué? Cristo va a venir pronto. Amén. Y Él viene por una iglesia vestida, dice, y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué no hemos conocido la voz de nuestro Señor? Porque cualquier cosa nos puede desviar a entender que es primero
Yo te lo digo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me lo dijo. Y una vez cuando el Señor empezó a hablarme y a decirme, dile a y el Señor empezó a mostrarme, empecé a decir las cosas que el Señor me traía al corazón, y cada una de ellas se ha cumplido, y hoy te lo vengo a decir. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana voy a estar delante del Señor y yo le voy a decir, Señor, yo les dije que se alistaran porque tú venías pronto. Gloria a Dios. En pocas palabras, hermanos, y con mi corazón se lo digo, me lavo las manos delante del Señor por todos ustedes. Porque el Señor nos dijo, yo soy la puerta. Y es necesario que la oveja debe de conocer las pisadas, debe de conocer el arado, debe de conocer el chistido en la voz de su pastor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y el Señor nos dijo, yo soy el buen pastor. Jesús presentándose como líder de la iglesia, Amén. pastor de los pastores, el Señor de los señores, Gloria a Dios. un protector de su pueblo, que da vida al pueblo. El libro de Juan capítulo 10 versículo 11 al 14 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, vean a venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y dijo Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Gloria a Dios. Mira, cuando es tuyo el rebaño, cuando son tuyas las ovejas, las cuidas. ¿Sí? Hay un dicho muy popular en el mundo, en un sentido lingüístico colonial, que dice que quien quiere ver al marrano gordo, lo cuida. ¿Verdad que sí? ¿Lo ha oído? No. ¿Por qué? Porque en el mundo ganadero, las personas, claro, quieren tener el mejor ganado. ¿Verdad que sí? Quieren tener los mejores rebaños, quieren tener las mejores vacas. ¿Por qué? Porque entre mejor sea el ganado, mejor sea el caballo, mejor sean las crías, mejor solvencia para el ganadero. ¿Verdad que sí? Pero cuando contrata a alguien, ese puede ver venir, hablando de las ovejas, dice Jesús, ese ve venir al lobo y dice, córrele y sálvese el que pueda, y ahí deja las ovejas, porque a él no le importa, las ovejas no son de él. ¿A poco? Él piensa, oye, que se lo coman al hermano, que me coman a mí, pues que se coman al hermano, ¿o no? ¿Que acaso en el mundo hoy no vivimos un día, rásquese el que pueda? Santo. ¿No? Que hoy como hermanos no decimos, ese es asunto del hermano, es que el hermano está padeciendo, pues Dios que lo bendiga. Pero es que lo está devorando, es que el lobo viene a punto de devorar a nuestro hermano. Y ves que el lobo viene y trae una necesidad sobre nuestro hermano y usted se voltea para el otro lado. Que a mí no me vea. Porque Jesús dijo, el que no es dueño de las ovejas, dice, yo corro porque el lobo, no hombre, nos ha de devorar a todos. David, cuando va delante de Saúl, ¿sí? Jovencito de chiquitillo, que derrotó un gigante, y todos antes de que llegara a derrotar al gigante, Saúl lo mira, insignificante, chiquito, joven, y sin ser preparado en
dice, pues tú qué, dice, mira, yo soy pastor. Y cuando yo veo los souvenirs, me preparo. Y de como nos toque a lo suyo a mí, pero él no me va a arrebatar ninguna. Yo he visto al lobo venir y yo me preparo. Por eso la onda y las piedras, era maestro en ellas. Porque él sabía cuando alguien venía, pero las ovejas eran de su padre. Y él sabía que las iba a cuidar. Y Jesús dijo, yo sé que estas ovejas el Padre me las ha dado. Cada que lo mira usted, ve al enemigo queriendo venir a devorar. Y él dice, yo no me voy a dar la media vuelta, yo voy a estar ahí para defenderlo, porque yo soy el buen pastor. Y sabes que Jesús nos demostró en la cruz del Calvario ese precioso amor por ti y por mí, dándonos vida. Que aún, fíjate, dice la Escritura, que aún hoy puedes decir, yo soy pecador. Aún todos pecamos, todos. Usted no puede decir, no, yo no peco, no, usted peca al decir que no peca. Entonces, aún ahí, el Señor dijo, yo voy a poner mi vida por ellos, porque los amo. Y entonces, de tal manera nos amó Cristo a todos nosotros, que nos ha dado vida. Y entonces nuestro Señor se nos revela y dice, yo soy el buen pastor, el que ya dio su vida por las ovejas. Y las ovejas yo las conozco, yo sé por quién morí. Y ellas también me conocen a mí. Entonces ahí podemos aplicar ese versículo. Muchos han sido llamados, pero solo pocos escogidos. Y tú y yo tenemos que estar en los pocos escogidos. Isaías capítulo 40 versículo 11 dice, como el pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Mira qué precioso cuando el Señor ha dicho, aparte de ser como un pastor, mira, uno puede andar chiflado en los brazos del Padre y el Padre llevarte aquí pegadito a su pecho. Y entre más te acercas a la presencia de Dios, más empieza tu oído a escuchar su corazón. Pero de lejos no lo logras de cerca. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él nos demuestra su poder. Juan capítulo 11 versículo 25 al 27 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que has vencido al mundo. Estas son las palabras que Jesús está declarando cuando fue cuestionado de que si él hubiera estado, Lázaro no hubiera muerto. Y entonces el Señor le dice, entiéndelo, mujer, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Así es que cuando veas muerto una etapa de tu vida, recuerda que Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy el que da vida. Nada te puede dar vida, no hay una persona que te pueda ayudar. Yo he entendido en mi vida que toda ayuda viene solo de Dios. Dios es el que mueve a la gente para ayudarte, pero nadie te ayudará de su propia voluntad, sino que el Señor es el que mueve todas las cosas para bendecirnos, para decirnos cuando tú te has visto muerto, cuando tú te has visto caído, el Señor dice, yo doy vida. Amén. No importa qué tan muerto veamos el asunto, el Señor da vida. ¿Alguien puede entenderlo? El Señor da vida. Amén. Sí, sí. Yo vi a mi esposo estar muriendo. Y yo recuerdo a que el Señor me habló aquella vez. Y yo vi a un hombre que venía sobre él, de aquí
empecé a ver que a él se le cerraban las llagas que se habían abierto. Y ahí entendí que era el Señor. Amén. Jesús, gracias. Pero ella se había marchado. Y ahí yo quería correr y decirle: bendíceme. Porque Él es la resurrección. Amén. Porque Él es la vida. Amén. Y no importa hasta dónde el enemigo nos haya enseñado la derrota, el Señor puede dar vida. Amén. Gracias. Y Lázaro, cuando le dice, cuando va a la tumba, dice: Señor, Él ya apesta. ¿Cómo quieres que quitemos la piedra? Este muerto ya se está deshaciendo. ¿Alguna vez has olido la carne podrida? ¿Alguna vez se te ha echado a perder un pedazo de carne? La persona humana huele un poco más fuerte que eso. ¿Y sabes qué? Le dijeron a Jesús sus hermanas, María y Marta: Señor, ella huele feo. ¿Cómo quieres mover esa piedra? Pero el Señor sabía. El Señor sabía que aunque la situación ya apesta muerto, Él daba vida. Amén. Gloria a Jesús. Y el Señor, después más adelante, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Una vez más. Dice Juan capítulo 14, versículo del 2 al 6: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida, y nadie va a ir a mi Padre sin mí. Gloria a Dios. Amén. Nadie irá al Padre sin haber confesado al Señor Jesucristo como el autor y consumador de la fe. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo, hombre. Porque así como Adán trajo el pecado y la muerte que nos separaba de Dios por haber desobedecido en el huerto del Edén, Jesucristo así vino y por medio de Él pagó la deuda que Adán había dejado miles de años atrás. Así es. Gloria a Dios. Diciendo: yo hablo y yo soy el mediador para que tú vayas delante de mi Padre. Y no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay nadie más que de vida. Amén. Y dice el Señor: yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 4: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, dice el Señor, si ustedes no permanecen en mí. ¿Cuántos han visto la vid? Preciosas. ¿Las has visto ya cuando han crecido? Se ven hermosas, hermosas, hermosas. A mí me ha tocado verlas cuando las cuelgan y hacen esos pasillos con aquellos racimos de uvas, y uno va tentado a hacerle así. Y entonces Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el que labra ahí en la tierra. Y entonces dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado.
Dice, pero aquel que lleva fruto entonces será limpiado para que lleve más frutos. Las personas, aquellos sembradores, cuando ponen la vid, empieza chiquita, chiquitita, viene la ramita creciendo. Y entonces empieza a dar esos brotecitos chiquitos. A mí me tocó verla chiquita, muy de cerca. Una vecina nuestra en Monterrey tenía una. Y ahí iba yo a ver la vid. Y entonces va creciendo. Pero entonces crece un hermanito a la par. Y a determinado tiempo, aunque su fruto todavía no sea muy bueno, empieza a dar fruto. Pero cuando no da el fruto, entonces dice, no, ya, es su tiempo de dar fruto, no dio. Pero entonces a la otra que empezó a dar esos retoñitos de los frutos, se le limpian, se le quitan, porque esa va a crecer y va a dar frutos. Y entre más crece y entre más se desarrolla, más fruto lleva. Pero entonces a la otra que demostró que no dio los frutos en su tiempo, ¿sabes qué le pasa? Que es cortada, porque si no nada más va a estar ahí estorbando la tierra. Y entonces ella no debe de estar ahí. Entonces es arrancada desde la raíz. Fíjate bien. Y desechada, porque ya no sirve. Yo no sé si tú lo has visto de cerca. Pero entonces el Señor dijo, así es, el que lleva fruto, mi Padre lo limpia para que lleve más fruto. Y su fruto debe ser rico, jugoso, sabroso. ¿Te han tocado esas uvas amargas? Que dices, oye, estas están cruzadas con limón o con toronja. Pero hay otras que son un manjar en la boca. Y ahí andamos con todas sus bolitas aquí, porque son sabrosas. Y así el Señor nos dijo en su palabra, si tú no llevas fruto, ¿qué fruto espera el Señor de ti? ¿Qué fruto está esperando el Señor que tú des? ¿Qué clase de uva te sientes ser? Esa que puede producir más, o esa que anda ahí medio marroncita, esa sin sabor. Juan capítulo 8, versículo 31 a 32, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces la verdad del Señor, entonces el Señor nos hace libres. Y el Señor cada día nos va trayendo su palabra y nos recuerda quién es. Y cada que el Señor dice, yo soy, es una afirmación poderosa en el mundo espiritual y en el mundo terrenal. Cuando el Señor nos dice, yo soy. Y entonces el Señor dijo, yo necesito que tú sepas quién soy yo. ¿Qué espero de ti? Pero sobre todo, ¿sabes qué? Que aprendamos que el Señor va a venir pronto. Y que le vamos a dar cuenta de los frutos. Ay, Señor. Dijo Adán, la mujer que me diste. Y la mujer la serpiente. Y la serpiente el diablo. ¿Y tú y yo qué iremos a decir? Yo quiero dejarte esto. El Señor está a la puerta y está llamándonos. Y lo veíamos cuando las ovejas dice que llama a la puerta. Según el libro de Apocalipsis dice, y si alguno oye mi voz y abrir esa puerta, entonces yo entraré a él y cenaré con él y él va a cenar conmigo. Y yo quiero que sepas que el Señor viene pronto. Amén.